Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer mundial. El día de hoy un programa interesante. Analizamos los 70 años de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte que luce dividida y fraccionada cuando cumple 70 años de historia. El día de hoy vamos a poner nuestra mirada en los retos de la inseguridad colectiva global. Por otro lado, nos preguntamos sobre la cumbre de la OTAN celebrada en Londres el pasado 3 y 4 de diciembre, pero también sobre los irritantes entre sus países miembros. Por favor, les pido que nos acompañen. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuya finalidad es garantizar la libertad y seguridad de sus 29 países miembros por medios políticos y militares, celebró sus 70 años de fundación realizando una cumbre los días 3 y 4 de diciembre de 2019 en Watford, una localidad a 27 kilómetros al noreste de Londres, Inglaterra. En medio de las mayores divisiones entre los aliados de la OTAN, desde la crisis por la nacionalización del Canal de Suez en 1956 y la invasión estadounidense de Irak en 2003, este encuentro rompió con la breve tradición de invitar a los presidentes de la Comisión, Consejo y Parlamento Europeo, que si bien no forman parte de la alianza, sí habían firmado con anterioridad un convenio de colaboración. Entre las polémicas previas a la cumbre estaba la frase atribuida al mandatario francés Emmanuel Macron respecto a que la OTAN se encontraba en estado de muerte cerebral, las críticas de Donald Trump al primer ministro canadiense Justin Trudeau de no gastar lo suficiente en defensa o la amenaza del gobernante turco Recep Tayyip Erdogan de bloquear la declaración final si no respaldaban su consideración de los kurdos como terroristas. En general, la cumbre de la OTAN abordó de forma extensa su relación con Rusia y el futuro del control armamentístico tras el fracaso del Tratado de Reducción de Misiles Nucleares de corto y mediano alcance entre Moscú y Washington. Se dio por primera vez un debate sobre la emergencia de China como potencia militar mundial y las oportunidades y desafíos que representa para su seguridad, entre ellas sus infraestructuras de telecomunicaciones, incluidas las redes 5G. De igual manera, los aliados de la OTAN acordaron incrementar la disposición de sus fuerzas y declarar el espacio como el quinto ámbito operacional junto a la tierra, el mar, el aire y el ciberespacio. Reforzar la protección de sus infraestructuras energéticas, así como su respuesta ante tecnologías disruptivas y las amenazas híbridas. Salvo alguna circunstancia extraordinaria, la próxima cumbre de la OTAN se realizará en 2021. Londres está acaparando los reflectores del orden internacional. El mundo miró con toda atención la pasada cumbre de la OTAN que se celebró el 3 y el 4 de diciembre en Londres, en la antesala de las elecciones anticipadas, en donde se exhibe el duelo entre el primer ministro conservador Boris Johnson y el líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn. Recordemos que después de 3 años, Reino Unido sigue enmarañado con todo el tema del Brexit, ahora con una nueva prórroga en el tiempo, la nueva fecha límite para concretar el Brexit que se cifra hasta el 31 de enero del año 2020. Y es que en estas elecciones hemos visto el duelo entre intereses antagónicos. Ahí está el primer ministro conservador, Boris Johnson, quien busca concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mientras que la oposición busca renegociar otro acuerdo que le dé mayores vínculos con Bruselas, que pueda empoderar mayores beneficios para las clases trabajadoras y sobre todo quizá llamar a una nueva consulta pública sobre el Brexit bajo la consigna de que el Partido Laborista se mantenga neutral. Han ido mejorando económicamente este país y es uno de los puntales a nivel internacional. Pero eso no deja que siga existiendo esta condición en donde yo soy galés, yo soy escocés, yo soy irlandés y yo soy inglés. Y esa condición que prevalece a partir del propio idioma, de las costumbres, de las tradiciones, del ser protestante o ser católico, dependiendo de los casos, eso está todavía en el ánimo de la población.
Entonces ahora es muy interesante que esta cumbre de la OTAN a la que tú te referías en la introducción se realiza precisamente en Londres, ¿no? Precisamente en Londres, y es muy interesante observar que una cosa es la estructura de la Unión Europea y otra cosa es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En la OTAN están países, por ejemplo, como Turquía, ¿no? Están Canadá, están los Estados Unidos, y esta declaración se la escuché al jefe del Estado Mayor de las Reales Fuerzas Armadas del Reino Unido, que dice: el Reino Unido se sale de la Unión Europea, pero no se va de Europa. Entonces permanece la alianza militar en ese sentido. Me parece que son debates o posturas claro que coinciden por tratarse del Reino Unido, pero que son focos diferentes. A partir de 2008, ¿no? Había esa preocupación. Ya llega una avalancha de migrantes de Europa Central en su tiempo. ¿No? Alemania, Austria dijeron: vamos a esperar, vamos a hacer paso por paso. Reino Unido dijo: sí, esos son los 4 libertades del mercado común. Ese es un ingrediente esencial de la Unión Europea. Bienvenidos. Y la economía creció, por eso no hay problema. En momentos cuando ya genera un poco más de crisis, aumenta el desempleo, la gente dice: espérame, acá entra mucha gente, me quitan el trabajo. Y esa argumentación, bueno, sencilla, aprovechada por grupos de la extrema derecha que buscan regresar al nacionalismo. La nación decide por sí misma y el proyecto de la Unión Europea es precisamente de trabajar en común en temas donde se puede alcanzar mejores resultados. El quebradero de cabeza del Brexit y la enorme polarización política en Reino Unido se exhibieron con la llegada de los líderes mundiales quienes participaron en la cumbre de la OTAN en diciembre. Todo esto en el marco de los 70 años de su aniversario. Hasta ahora las encuestas pronostican, en el marco de la campaña electoral, una victoria contundente de los conservadores quienes buscan a toda costa materializar el Brexit. Los liberaldemócratas comandados por Joe Swinson, quienes pretenden cancelarlo, y los laboristas que subyacen 9 puntos por detrás de los conservadores y quienes están liderados por Jeremy Corbyn. Para muchos considerado una figura impopular y enfrentado por no hacer lo suficiente para paliar el antisemitismo con firmeza dentro de su partido, lo que lo han llevado a perder posicionamiento político. En este duelo los conservadores pudieran conquistar mayoría, es decir, 359 asientos de los 650 en disputa, tal y como lo señalan las encuestas. Si ello sucede así, los independentistas escoceses buscarán un segundo referéndum en el año 2020 para abandonar el Reino Unido. Hay que recordar que incluso durante la campaña para el Brexit, el propio Jeremy Corbyn no tuvo una actitud decidida para la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Siempre se mantuvo neutral, por decirlo así, cuando el laborismo, de manera tradicional, es más europeísta, por decirlo de alguna manera, que el Partido Conservador, al menos en los últimos procesos electorales. Entonces, esta indefinición le ha costado mucho y ha surgido nuevamente la posibilidad del Partido de los Liberaldemócratas, que es un partido que logró con Cameron, logró un importante repunte, incluso logró un viceprimer ministro que tuvieron. Y entonces, ahora el problema que hay también en todo este proceso electoral, Rina, si me permites que me extienda un poco, es con el separatismo escocés. Y yo creo que el líder laborista está tratando de sacar provecho de ello, mientras que por el otro lado los conservadores buscan mantener la unidad en términos de la Gran Bretaña, de la potencia insular. Están buscando por el otro lado, podemos pertenecer a la Gran Bretaña, pero tenemos que darle un peso más específico a la condición que tiene cada uno de los miembros que integran a este país. Y eso está gestando estos problemas que pueden a su vez provocar intentos de separatismo. Como ya en su momento Escocia ya ha dicho, si en una primera instancia, si se van a separar de la Unión Europea con el Brexit, pues nosotros nos quedamos con la Unión Europea, ¿no? Saltando al debate parlamentario, donde hay partidos, ya es un poco más duro,
Ya el Parlamento toma las decisiones y en esta es la sociedad británica, ¿no? Debatía en el Parlamento por donde se quiere. Ya dijeron, bueno, un Brexit duro no queremos. Salida dura no. Queremos una salida con acuerdo. Ya tiene esa dificultad con Irlanda. Ese tampoco lo sabían la gente en común. ¿Qué está pasando en Irlanda? ¿Por qué? Nuestra decisión tiene que ver con Irlanda. En el marco de la visita de Donald Trump a Londres para participar en la cumbre de la OTAN, el primer ministro conservador Boris Johnson le solicitó al inquilino de la Casa Blanca no referirse públicamente en torno al Brexit o de las elecciones anticipadas del 12 de diciembre. Inclusive evadir el tema espinoso del servicio de salud británico que pudiera ser comprado por empresas norteamericanas, tal y como lo dio a conocer el opositor Jeremy Corbyn. No fue coincidencia que miles de doctores, enfermeras y personal sanitario se hayan manifestado en las calles para exhibir su rechazo a la privatización del NHS, es decir, este marco sanitario público, en el marco de la cumbre de la OTAN y como un acuerdo pivote dentro de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Reino Unido tras la materialización del Brexit. Cabe subrayar que una encuesta de YouGov señala que el porcentaje de aprobación de Trump en Reino Unido es uno de los más bajos para un presidente estadounidense en activo, con apenas un 21%. Un hecho altamente contrastante con la aprobación de su predecesor Barack Obama, quien logró alcanzar un 72% de respaldo. El National Health Service es una de las instituciones públicas más apreciadas por el pueblo británico y cualquier aspecto que trate de vulnerar, digamos, su naturaleza, siempre reaccionan, sobre todo los jóvenes, que son los que han estado protestando no solamente contra la privatización o la posible privatización en caso de que el Partido Conservador gane las elecciones del próximo día 12, sino también por el otro lado amplios sectores, sobre todo en las zonas industriales, ciudades como Birmingham, por ejemplo, Tottenham, son ciudades donde hay una gran apreciación por este servicio de salud pública. Entonces, las afinidades que pudieran tener ideológicas, incluso hacen muchas cartones y caricaturas en el Reino Unido de que Boris Johnson y Donald Trump se parecen incluso en términos de como su cabellera y algunas conductas un tanto disruptivas, ¿no? Entonces, sí es muy probable que el Partido Conservador logre la mayoría absoluta. El partido de Farage, que es el que político de nuevo tipo, que es Nigel Farage, sí, gracias. Precisamente él ha anunciado que va a retirar a la enorme mayoría de los candidatos para que los votos de los euroescépticos los conduzcan o los lleven o los canalicen a los representantes o los candidatos del Partido Conservador. Finalmente falta el debate, ¿qué quiero? Porque me parece todo ese debate del Brexit es como un adolescente que dice, mis papás son feos, quiero salir. ¿Pero a dónde? Ni modo, quiero salir. Y después voy a pensar qué hago. No, y desde realmente ese referéndum, o mejor dicho, en el último momento, como un buen estudiante, ¿no? Estudia en el último momento para los exámenes, ¿no? Así también hacen su tarea, de debatir qué queremos como sociedad, qué beneficio nos genera ser parte de la Unión Europea. La cumbre de la OTAN en Londres también se celebró en un clima de inseguridad, pues la máxima alianza militar euroatlántica no pudo pasar por desapercibido el ataque terrorista en el puente de Londres que dejó una estela de muertos y de heridos. Este hecho volcó la campaña electoral porque en vez de enfocarse a los temas filosos del Brexit entre los diferentes partidos políticos, se pasó a debatir públicamente el tema de la inseguridad y del terrorismo. Y ahí Boris Johnson, el primer ministro conservador, fue muy enfático al prometer un incremento
en el reforzamiento de las prisiones en Reino Unido, endurecer la legislación en contra de los terroristas yihadistas, pero sobre todo culpó a los laboristas de congraciarse con los presos condenados por estos delitos graves. Finalmente, cada generación tiene que aprenderlo casi de nuevo. ¿Qué es lo bonito de la Unión Europea? La ausencia de guerra. Tener paz juntos, de convivir juntos. Después esas dos guerras, carnicerías feas anteriores, ¿no? Y es allá un margen muy pequeño, se decidió a favor de salir, ¿no? Pero salir, ¿qué significa salir? Económicamente es un error. Hay un problema muy serio de legitimidad en este momento del gobierno de Boris Johnson, porque hay que recordar que cuando dimite el primer ministro electo en la víspera precisamente del David Cameron, en la víspera de la realización del Brexit, lo sucede Theresa May y ahora Boris Johnson. Es decir, son dos primeros ministros que de manera sucesiva no ganan el cargo propiamente en la urna, sino a través de las negociaciones en el Parlamento. Con 7 décadas de existencia, la OTAN debe de preguntarse sobre su vigencia en un momento en que sus países aliados y líderes están crispados y convulsionados por tantas divergencias. La inconformidad no se puede esconder. Ahí está todo el caso de la crispación política entre países aliados. Por ejemplo, desde que llegó Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos, puso su obsesión por delante: incrementar el gasto de defensa de la OTAN, inclusive obligar a sus países miembros a invertir 2% de su PIB total para disuadir las amenazas externas. En la actualidad, de 29 países, solamente 9 cumplen con la cuota del financiamiento establecido para la OTAN. Estados Unidos, en manos de Trump, está denunciando la alta carga del financiamiento de Washington que pretende reducir, porque Estados Unidos está invirtiendo prácticamente el 22% de financiamiento frente al 16% que tienen otros países, e inclusive lo quiere reducir a la cuota que establece Alemania. Es importante comentar que a partir de la anexión de Crimea por parte de Rusia en el año 2014, el presupuesto en materia de defensa de la OTAN ha ido en aumento. No es en balde que los presupuestos, desde que se cayó la Unión Soviética a nuestras fechas, se podría decir, pues ya no existe la Unión Soviética, ya no hay razón de existir la OTAN. Al contrario, bajo la condición del terrorismo internacional se han crecido los presupuestos hacia el interior, el mejoramiento de armas, el mejoramiento de los sistemas de inteligencia con que cuentan la OTAN y sus miembros. Y es precisamente para ir controlando estos escenarios y ir cercando, es decir, tener muy bien ubicados los centros de control y de influencia de la OTAN, y esos son muy claros, muy específicos. Frente a países como China, que por ejemplo este año fiscal va a llegar al 9% del Producto Interno Bruto dedicado a la inversión militar. Proporcionalmente es el país que más invierte en industria militar, ¿no? Entonces, sí es importante en este contexto, y regresando a una de las preguntas, la relevancia de la OTAN ante una guerra no declarada como la que hay entre Ucrania y Rusia, o ante los desafíos, sobre todo balísticos, que ha desarrollado la República Popular de China. La OTAN se vuelve a ser trascendente. Por eso el presidente de Estados Unidos ahora fue mucho más, no puedo decir prudente, pero por lo menos más mesurado respecto a sus críticas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cada quien busca su propio beneficio, cada quien reflexiona que ¿para qué me sirve? ¿No? Y hay muchos pleitos internos, ¿no? Empezó con Donald Trump cuando dijo America First, y cuando surgió esa duda de voy a defender a cualquier
costo a un miembro de la OTAN, ni modo quién, ¿no? Es el gran atractivo porque ingresaron los países de Europa Central relativamente rápido después de su independencia. Y wow, super, ya parte de la OTAN, Estados Unidos nos defiende contra la Federación Rusa o contra los rusos. La alianza militar supranacional más importante y ampliada del mundo enfrenta una serie de dilemas y desafíos cuando se inaugura la tercera década del milenio. El regreso de Rusia a la geopolítica global, la confrontación entre Estados Unidos y China, la ola armamentista en diferentes regiones del mundo, la acumulación de tensiones entre potencias centrales, la desaceleración económica mundial, el desafío planetario del clima, los ataques al multilateralismo, así como los golpes a las instituciones, nos dan cuenta de la incertidumbre que priva en el escenario internacional. Inclusive el índice global del terrorismo señala que en los últimos 5 años se han incrementado los ataques en 320%. Ante este hecho, la OTAN necesita trabajar en sus divisores porque los riesgos de fractura al interior de la alianza son muchos cuando sus enemigos visibles no están muertos. Ahí está el caso de ISIS o el Estado Islámico, que tiene células durmientes en Siria e Irak, pese a la operación logística y estratégica que acabó con la vida de Abu Bakr al-Baghdadi, el terrorista más buscado del planeta. Que es algo similar a lo que pasó con Al-Qaeda cuando es neutralizado Osama Bin Laden, precisamente en la frontera afgano-pakistaní. Y vemos cómo ha perdido presencia por la desaparición física de su líder. Me parece que la tendencia general que puede ocurrir con el Estado Islámico es similar. Quizá dentro de las organizaciones terroristas la que pueda cobrar el protagonismo de estas dos organizaciones debilitadas sería Boko Haram, ¿no? En el caso de África del Norte, que de hecho tiene presencia en lo que está sucediendo en Mali, por ejemplo, células que tienen también en Argelia y en otros países. Me parece que ahí pueden concentrarse y es un escenario mucho más complicado para la Unión Europea, porque de ahí también sale la mayor parte de la migración del África subsahariana que va hacia el sur de Europa. Estas personas, líderes del Estado Islámico, muchos de ellos recibieron becas de estudiar en Estados Unidos, por eso conocen esa vida de vivir, ¿no? Y ya buscan algo mejor, cómo desarrollar a sus países a un nivel que tiene Estados Unidos. Bajo la participación de 29 países dentro de la OTAN, esta institución se ha convertido en portadora de intereses antagónicos. Muchos de sus países no defienden los mismos principios y valores en el escenario internacional, ni tampoco identifican a los mismos amigos o enemigos. El caso quedó claro con la incursión militar de Turquía en el noreste de Siria y su determinación para limpiar a los kurdos. Estos últimos, los aliados de Estados Unidos en terreno sirio y quienes ayudaron a desfundar al Estado Islámico o ISIS. El enojo de la OTAN proviene porque Estados Unidos no avisó a la organización supranacional de la retirada unilateral de Estados Unidos de Siria. Un hecho que cambió la correlación de fuerzas en el Medio Oriente y que alentó la alianza geopolítica entre Turquía, un miembro de la OTAN, con Rusia, un enemigo de la OTAN. En este contexto llamó mucho la atención la declaración reciente de Emmanuel Macron al señalar que la OTAN estaba sufriendo de una muerte cerebral, al hacer referencia al déficit de coordinación entre países aliados y las dudas sobre posibles represalias en el caso de que Siria ataque a Turquía. En ese sentido, cabe la pregunta si la OTAN pondría en práctica su artículo 5 de defensa colectiva. Que esa ha sido una posición desde el general Charles de Gaulle. Recordemos que Francia, como Fuerzas Armadas, se integra a la OTAN apenas bajo el presidente Sarkozy, porque usualmente había mantenido toda una política escéptica, porque además recordemos que Francia forma parte del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU, ¿no? Entonces es el único país
digamos, en términos ideológicos verdaderamente no alineado, porque de un lado está el Reino Unido y los Estados Unidos, del otro lado está Rusia, el otro es China, y Francia, digamos, que es el que hace el equilibrio. Si la Unión Europea ya, no sé, 5 o 6 años atrás, yo hubiera aceptado el ingreso de Turquía, no estuviéramos viendo estas especies de berrinches por parte del presidente Erdogan. Es decir, a ver, por un lado requieres que yo sea un baluarte de seguridad, desde los Dardanelos hacia adentro del Mar Negro y desde los Dardanelos hacia el Mar Mediterráneo. Pero por el otro lado, no estás aceptando mi integración económica con ustedes. Yo ya cumplí todo y hay que ver ya lo que hoy es Turquía en términos económicos, lo que significa su crecimiento político. ¿Qué es lo que le sigue marcando? Muchos especialistas pueden decir, es que no es lo religioso. Tarde o temprano creo que va a salir que sí es la parte religiosa la que está pesando en un mundo que es como cristiano, protestante o católico versus el otro. En Turquía, Estados Unidos se retira, Turquía invade el norte de Siria, combate a los kurdos que fueron aliados del occidente antes. Todo eso choca también. Y Erdogan, un presidente que busca más de concentrar el poder en sí mismo y de desmantelar la idea democrática en Turquía, ¿no? Por eso las negociaciones de entrada de Turquía a la Unión Europea están congelados. Los irritantes entre Donald Trump y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dejaron sentir en la cumbre en Londres. Donald Trump calificó como irrespetuoso el comentario que hiciera el presidente francés en torno a que la OTAN está padeciendo de una muerte cerebral. Pero es que ahí el propósito del presidente francés Emmanuel Macron era completamente otro. Es decir, llamar la atención de la Unión Europea para que deje de depender tanto del sistema de defensa de la OTAN, una organización que está liderada por Estados Unidos, pero también por Reino Unido, y Reino Unido quien busca salirse de la Unión Europea. Emmanuel Macron puso el dedo sobre la llaga. Los europeos deben de ocuparse de su propia defensa, pero también seguir avanzando en la creación de un ejército común europeo. Europa ya venía construyendo la década pasada, a través de la Organización de Cooperación y Seguridad Europea, una estructura, vamos a decir, no paralela, pero sí lo más cercana a crear el propio ejército europeo. ¿Y quién lo iba a liderar? Francia. Entonces, ellos están considerando la posibilidad de que si en algún momento se acabase la estructura de la OTAN, Francia sería la que tendría que liderar en los términos de la seguridad y la defensa de Europa. Si se sale Gran Bretaña, soy yo el único responsable, que es el único que tiene la capacidad. El otro sería Alemania. Digamos, históricamente lo podemos ver entre Una y Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los que son los preponderantes? Estos tres, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Volvemos a ver alguna especie de ciclo histórico en donde surgen de nueva cuenta esos liderazgos. Por eso esto de la muerte cerebral, pues lo dice. O sea, es que si tú te vas y nos estás exigiendo el pago, pues está bien, no hay ningún problema. Entonces nosotros podemos armar nuestra propia estructura. La eventual salida del Reino Unido implicaría este esfuerzo militar, que ya está el proceso, ya formalmente ya arrancó el proceso de la formación de uno de los grandes objetivos de lo que originalmente era la Comunidad Económica Europea, que era tener una moneda común, tener un espacio común, que es el espacio Schengen, tener una diplomacia común y tener fuerzas armadas comunes. De estos 4 objetivos, si se crea el ejército europeo, van a tener 3 de estos 4 objetivos. Porque el Reino Unido se opone a la creación del ejército europeo porque dicen, no sin razón me parece, que podrían duplicarse las funciones de la OTAN y del ejército de la Unión Europea. En un mundo altamente complejo e impredecible, resulta fundamental que la OTAN trabaje en sus
fracturas internas para amortiguarlas. Y es que existen una serie de irritantes entre sus países miembros. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos y Turquía, una relación bilateral llena de simpatías y contradicciones. Por ejemplo, enojó demasiado al sistema bipartidista en Estados Unidos, es decir, los republicanos y los demócratas, que vieron con muy malos ojos la incursión militar de Turquía en el noreste de Siria para atacar a los kurdos, quienes son los principales aliados de Estados Unidos en territorio sirio. Por otro lado, tenemos un Washington que se ha negado a dar la extradición de Fethullah Gülen. Fethullah Gülen, considerado el autor intelectual del golpe de Estado fallido frente a Turquía en el año 2016. Por otro lado, también Washington busca sancionar a Turquía debido a la compra de un sistema de defensa antimisiles a Rusia. Y aquí la pregunta cabe, entonces, ¿la OTAN tiene enemigos comunes externos o bien los enemigos están en casa? Todo parece indicar que cada uno de los países baila al propio ritmo de sus intereses y que la desconfianza es la semilla que está privando en esta organización supranacional. Recordemos quién está en la presidencia. No es un político, es un hombre de empresa. Y si recordamos a los Estados Unidos, es una gran empresa y él lo entiende así. Nuestra nación es el cúmulo de muchas y muchas empresas, grandes holdings, grandes corporaciones. Entonces hay que buscar en dónde tenemos que meter nuestras empresas y cómo sacarles provecho. Ellos entienden muy bien, él y su grupo en el poder, que si Turquía buscó el acceso a comprar sistemas de defensa en Rusia, ok, es parte del juego económico que hay que vivir. Entonces, si ellos lo compran, alguien va a tener que comprar los míos. Y ese se llama Israel. ¿Sí? O sea, ok, tú puedes comprarlos con rusos, no hay ningún problema. Pero yo voy a tener que vendérselos a alguien para que se defienda de... Cuando recibí tu invitación me puse a estudiar obviamente el tema. En el momento en el que estamos grabando esta entrevista, Rina, leí que se estaban reuniendo el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia, justamente a unas horas de que terminó, o unos días, por decirlo así, que terminó la cumbre de la OTAN. ¿Qué significa esto? Que evidentemente este instrumento multilateral militar, que algunos dicen que es una reliquia de la Guerra Fría, a mí me parece que sigue jugando un papel muy importante, estabilizador, por ejemplo, respecto de los problemas que hay en los Balcanes o la guerra con Siria, la migración irregular que hay a través del Mediterráneo hacia el sur de Europa. Entonces, sigue teniendo un papel muy interesante. Parece que ya cada vez más gente está convencida la integración económica es positiva. Y la Unión Europea es también eso, aparte del proyecto político. Y ya ese choque en el Reino Unido, híjole, salía de ese beneficio de la integración económica. Nos rompe cadenas de producción, y ese es el caso mexicano, Estados Unidos también. La actuación reciente de Turquía ha levantado escozor dentro de la OTAN. El tema está escalando en el debate público en Estados Unidos por la cuestión del impeachment o la destitución del presidente de Estados Unidos. No solo Ucrania está involucrada, sino los demócratas están pidiendo incluir a Turquía porque Trump no objetó la compra de Turquía de un sistema de defensa antimisiles ruso, un hecho que viola una ley estadounidense para contrarrestar a los adversarios mediante sanciones. Fue John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, quien coqueteó con la idea de que Trump no castigó a Turquía por este hecho debido a la existencia de intereses personales, de negocios o bien financieros. Medios tan importantes como el Washington Post y el New York Times han publicado historias sobre la intrincada relación entre Ankara y Washington en el marco de la pasada visita de Erdogan a la Casa Blanca, esta relación que hoy está bajo lupa y escrutinio público. Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, manifestó en la reunión de la OTAN su desagrado porque él quería proponer que las milicias kurdas fueran calificadas como terroristas. Exactamente. No lo logró. Pero de alguna forma me parece que si hubiera alguna respuesta de la tiranía de Bashar al-Assad
para no invadir Turquía, pero sí atacar a las Fuerzas Armadas de Turquía que se encuentran ahí, que recordemos que fue una de las causales por las que cambió de jefe del Departamento de Defensa el presidente Donald Trump, por las diferencias que tuvo con este general, que decía, oigan, no podemos permitir que dejemos de tener soldados en el escenario, pero tampoco podemos permitir que los turcos sigan agrediendo de esta manera a los que son nuestros aliados, ¿no? Y entonces es cuando viene este cambio. Siria también fue, bueno, parte amigo de la Unión Soviética, ¿so? Y también la Federación Rusa tiene ese problema del surgimiento del Islam político. China también, los urgios, esa nación en el extremo occidente de China, ¿no? Aplastado, tratado muy mal, ¿no? Y ¿no? ¿Cómo aceptar esa pluralidad, ¿no? Y bueno, extremismo del Islam político, terrorista, etcétera, ¿no? Hay otra preocupación dentro de los países de la OTAN. Polonia y los estados bálticos como Lituania, Letonia y Estonia están sumamente consternados por el regreso de Rusia al tablero geopolítico global y la política exterior expansiva de Vladimir Putin. Estos países están solicitando más apoyo de la OTAN para contener la amenaza rusa. Este fue otro de los temas abordados por Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, en su reciente visita a Washington. La defensa de los países bálticos, la mayor empatía de Moscú con Ankara y el avance de Rusia están imponiendo enormes desafíos a la alianza euroatlántica dividida y fraccionada en distintos intereses y parcelas del poder. Por ejemplo, para el presidente francés Emmanuel Macron, Rusia debe dejar de ser el enemigo de la OTAN y debe concentrarse en el tema del terrorismo yihadista. Sin embargo, Polonia y los bálticos están aterrados de que la OTAN les voltee la espalda en un momento en donde el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está aumentando su peso y talla internacional. En geopolítica podemos hablar de un escenario en el que se está construyendo las zonas de control y de influencia. Ese escenario de zonas de control y de influencia es hasta dónde puede llegar realmente el poder de la Federación Rusa al interior del espacio europeo. Históricamente, si nos referimos a Rusia, es toda la parte euroasiática de los famosos TANES y parte de Europa Oriental, incluyendo Lituania, Letonia y Estonia, incluyendo Bulgaria, Hungría, Rumania y la pieza clave, Ucrania. No hay que dejar de perder de vista que Rusia se construyó en Ucrania, es decir, la RUS se construye en Kiev. Y una percepción que tienen los rusos es recuperar a Ucrania porque es parte de Rusia. O sea, por otras circunstancias es independiente, pero realmente para ellos es Rusia. La Unión Soviética se derrumba, se forma, bueno, los años de Yeltsin, ¿no? Se pensaba aún de integrar a la Federación Rusa a la Unión Europea. Esas ideas, ok. Finalmente la Federación Rusa es una Unión Europea, porque hay tantas nacionalidades, tantas variedades en este país gigante. Ok, pero ya Rusia pasa por una crisis tremenda, muy dura, pobreza, y Putin logra de recuperarlo. Y la gente dice, wow, este hombre es bueno. Muchos años lo hace. Ya empieza 2008. Georgia, Ucrania, ¿no? ¿A dónde va Ucrania? Georgia, los dos hablan de queremos entrar a la Unión Europea, queremos entrar a la OTAN. Y Putin dice, espérame, eso no quiero, ¿no? Lo que pasa es que los países bálticos, hay que recordarlo, 2 veces han formado parte del territorio, primero con los zares, esos 3 países fueron parte de...
Después forman parte de la Unión Soviética y ahora, con el proceso de descomposición geopolítica de lo que era la Unión Soviética, logran su independencia. Entonces, también hay que recordar que en el 2008 fue el primer asalto masivo cibernético, en este caso fue a Letonia, y ahí es cuando comienza a desarrollarse todo el tema de la ciberseguridad. Alemania luce sumamente consternada debido a los divisores y las heridas de la OTAN. La canciller Angela Merkel, líder de la Unión Europea, quien no se presentará a una próxima reelección en Alemania. Y es que frente a los 70 años de la OTAN, se debe de preguntar esta institución sobre sus propósitos, sus objetivos estratégicos, funcionamiento, pero también su vigencia. Es decir, tenemos una Francia, a una Turquía y a Estados Unidos que prácticamente no están de acuerdo en la dirección que está tomando la alianza supranacional de defensa más grande del planeta. Ahí tenemos los divisores con la Unión Europea, una Europa que enfrenta posiciones distintas entre el norte, el sur, el este y el oeste. Y por si fuera poco, todos estos divisores se enmarcan en una plena desaceleración de la economía mundial. Ahí está lo que dijo Kristalina Georgieva, la líder o la directora del Fondo Monetario Internacional, en donde ha señalado que las deudas públicas combinadas entre el sector privado y público está llegando a un nivel sin precedente. Y esto es importante porque la desaceleración económica mundial está relacionada íntimamente con los focos rojos de la inseguridad colectiva global. El centro de poder a nivel global, antes, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es Europa. Al término de la Segunda Guerra Mundial gravita y se centra en América, por estar ahí Estados Unidos. Hoy el centro está gravitando en Asia-Pacífico. Entonces, para ello, Estados Unidos tuvo que mover la estructura de sus flotas. Entonces, suma la flota del Pacífico con la flota del Índico y le tiene que dar más presupuesto. La atención mayor de Donald Trump no es Europa realmente. La atención se llama China, Corea del Norte. Sus proyectos son ahí y lo estamos viendo con la disputa por el 5G y por las empresas de telefonía celular. Europa se siente relegada. ¿Cómo? Nosotros somos sus aliados estratégicos. Somos los que de alguna forma detenemos a los rusos. Sí, no hay problema. O sea, ustedes encárguense de ellos porque yo tengo un problema mayor. Posición de Estados Unidos, ¿por qué nosotros pagamos tanto y tenemos tantos soldados allá en Europa si ustedes europeos no paguen su parte, ¿no? Y los gastos estadounidenses, 3.4% del presupuesto estadounidense van al ejército. En Alemania es 1.3%. ¿no? Y Estados Unidos, altamente deficitaria. Cada año tiene ese pleito de lograr la aprobación para el presupuesto. ¿no? La oposición dice, no te vamos a aceptar ese presupuesto porque es... ¿no? Y ya dice, ¿cómo lo podemos reducir? Claro, si los europeos contribuyen más al presupuesto de la OTAN. Javier, en el marco de las grandes tensiones geopolíticas entre México y Estados Unidos está la idea de Donald Trump, toda una ofensiva de calificar el narcotráfico como terrorismo. Pero vamos a vincularlo y cruzarlo con la declaratoria de la OTAN que señala que quieren ampliar el concepto del terrorismo con otras vertientes. ¿Cómo repercute esto a México? Cuando regresa a la base de la Fuerza Aérea Andrews, así se llama, cuando llega el Air Force One, el presidente, lo primero que declara, o sea, bajándose del avión, dice él que es muy importante para los Estados Unidos enfrentar cualquier vertiente del terrorismo, ¿no? Entonces, si esto lo asociamos con los twitters que poco después de que vino William Barr a México y el presidente de los Estados Unidos, y es bien interesante lo que tú dices, así fue, dice momentáneamente, pero la decisión ya está tomada, ¿eh? Entonces, es un poco, parece un poco rocambolesco, pero no lo es. Es decir, tienes la reunión de la OTAN, tienes los tipos de terrorismo y tienes una presión político-diplomática sobre México, entonces, de alguna manera, este tema subyace en el acuerdo, en la declaración conjunta de la OTAN.
Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.